es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Henry Ford. El fracaso es una oportunidad. Claro, siempre. Para hacerlo distinto. Siortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, como cada martes en Graffiti. ¿Qué tal, Siortza? Arratsaldeon. Arratsaldeon, Ale. Bueno, ¿quién nos ha portado mal alguna vez? Hay hasta cierto punto en eso de que las travesuras son divertidas, incluso quizá necesarias, no lo sé, pero claro, hay comportamientos que ya se pasan en exceso. La medida es lo complicado, supongo, si es que existe una medida real en todo esto. Como dijimos la semana pasada, hoy queremos tratar con Siortza el tema del mal comportamiento en la infancia y en la adolescencia. ¿Nos portamos mal en Graffiti, Siortza? No, nos portamos muy bien, generalmente. Generalmente, ok. Porque lo que no es la trastienda. No sé dónde estamos, en la infancia o en la adolescencia, pero bueno. Bueno, la adolescencia tardía, que se llama. Ah, vale. Es interesante. Muy tardía, diría yo. Sí, darnos cuenta qué es ese comportarse mal, ¿no? Muchas veces juzgamos las actitudes de los peques sin entender que son niños. Casualidad, ayer una Itachu me decía, es que se porta muy mal porque habla como si fuera una niña, un bebé, y digo, bueno, es que tiene 8 años, se comporta como una niña de 8 años, claro. Y a veces hace regresiones de este tipo. Claro. Entonces sí que tenemos que tener muy claro cuáles son aquello a lo que le llamamos malos y buenos comportamientos. Podríamos decir que un mal comportamiento sería cuando no acoge las normas o los límites que estamos marcando en una casa, ¿no? Cuando intenta todo el rato retar esos límites. Los límites y las normas pueden ser desde un horario que ponemos para comer, eso es una norma que hay en una casa, hasta que tenga o no que recoger sus juguetes o si colabora o no con las tareas de casa, ¿no? Entonces, cuando esa criaturita no está respetando esos límites que estamos marcando es cuando estamos diciendo que no está portándose bien. Vale, entonces ahí es donde pondríamos la medida, ¿no? Cuando no se respetan las normas, digamos, ¿no? Sí, tendríamos que entender de cuáles son esas normas, ¿no? Dices, pues por ejemplo, pues comer, o intentar dormir, o si no te doy algo, respetar que no te lo voy a comprar ahora. Todo eso, cuando están intentando pasar esos límites, es cuando generalmente las madres y los padres se quejan de que no se están portando bien. Vale, entendido. Siortza, si te parece, vamos a empezar hablando de la infancia y después pasaremos a la adolescencia porque creo que son casos diferentes. Es inevitable tener conflictos, riñas, peleas, disgustos con las hijas y los hijos. Tenemos que entender que esto es parte del proceso del crecimiento. Estas criaturas cuando llegan al mundo tienen que ir dándose cuenta y tienen que ir interiorizando esas pautas que les vamos marcando. Hoy día sí que, bueno, estos estilos que estamos viendo a la hora de educar tenemos desde el estilo autoritario, que es el que como muchas veces ha sido el estilo más temido, que es el estilo de donde vienen nuestras aitas y amás, un estilo donde se critica a la persona en lugar de sus actitudes, los comportamientos, y hay unas normas rígidas. Este sería el estilo autoritario. Tenemos el estilo permisivo, que en el estilo permisivo no hay normas, los peques son los que están marcando las normas de hecho, y las madres y los padres lo que están tratando todo el rato es evitar un conflicto con ellos, ¿no? Entonces, en cuanto se da un conflicto, pues directamente se les da aquello que quieren. Este sería un modelo comportamental permisivo. Y luego tenemos el cooperativo. En el cooperativo se marcan cuáles son las normas, se potencia mucho que esas normas se respeten y se apoya todo el rato las actitudes o las conductas constructivas que tengan los peques, ¿no? Entonces, se entiende que el diálogo sí que va a estar, que la familia además es un grupo, no es que esté la jerarquía tan marcada, se puede negociar, pero las normas, hay normas que van a ser más o menos moldeables y normas que van a ser fijas. Y sí que tiene que haber una claridad en cuáles son las normas, que no sea ni una permisividad, porque hoy día sabemos que mucho de lo que podemos hablar después de los problemas comportamentales con los adolescentes es precisamente porque no han tenido pautas y no han tenido normas, y tampoco sea un estilo autoritario donde se ve a las madres, a los padres, con alguien con quien no puedes hablar porque sean normas rígidas. Es verdad que lo ideal sería encontrar esta manera de educar cooperativa. El equilibrio, lo que buscamos siempre, ¿no? Siortza, pero de todas maneras sí que hay una ruptura de esas normas. Esto sucede. Hay que buscar un motivo a esta mala conducta. ¿Es bueno por parte de las personas que están educando buscarle motivos? Bueno, podemos plantearnos, ¿no? Porque muchas veces dice, y esto es muy habitual, por ejemplo, cuando yo le quito la tablet, noto que entonces empieza con unas pataletas brutales. Bueno, pues podemos ver también que ese estar conectado a un aparato pues puede estar generándole una ansiedad o un malestar que en el momento en que se lo quitas, tu peque está como hecho un yonki, entonces se enfada un montón. Es verdad también que a veces no se está controlando lo
que están viendo en la televisión, lo que están viendo en el internet, ¿no? Y entonces pueden estar recibiendo muchas imágenes agresivas y eso traiga después esos comportamientos. También tenemos que entender, bueno, que hoy día no se les está dejando a los peques aburrirse, y como estamos todo el rato intentando reparar sus aburrimientos, no les estamos dejando en ningún momento que caigan. Y también lo que hablábamos de la tolerancia a la frustración. Todo esto nos lo podemos plantear cuando vemos que se está comportando muy mal. Decir, ¿qué es lo que está fallando, ¿no? ¿En qué no estoy siendo del todo rígida con las normas? ¿O qué es lo que no está llegando en este mensaje que yo quiero transmitir? Cuando hablamos de la tolerancia a la frustración, esto significa que los peques se tienen que frustrar. Frustrar es que aprendan que no todo lo van a conseguir cuando quieren y como quieren. Que hay cosas que van a requerir un esfuerzo y hay otras cosas que le van a llegar. Pero cuando no consiguen aquello que quieren, tienen todo el derecho a enfadarse, a patalear, a lo que quieran, pero no se cede, porque si no, no les vamos dejando desarrollar esta capacidad de frustración que tan necesaria es en la vida. Y entonces, claro, después vienen pues, los malos entendidos también cuando son más mayores. Claro, a veces un mal comportamiento, una mala conducta, Siortza, tiene como respuesta también un mal comportamiento y una mala conducta. Eso también se escapa. Claro, claro. Y hay veces también que sin querer estamos potenciando esas malas conductas, porque si decimos es que este niño o esta niña siempre se comporta mal y yo lo único que estoy resaltando es que siempre se comporta mal. Es más, solo le presto atención cuando se porta mal, sin querer estoy haciendo un refuerzo positivo de algo que yo quiero que se extinga, que es un mal comportamiento, ¿no? Si llega de clase con una nota del cole y yo me siento y le pregunto qué tal, y además algo aquí que también está fallando es que hay madres y padres que hacen unos monólogos con las criaturas que no tienen fin, que se creen que no es un diálogo, es un monólogo, las madres y los padres les echan un sermón porque tienes que entender, bla, 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 no les están haciendo caso al segundo minuto, ya han desconectado. Es más interesante crear un diálogo y enterarse de qué es lo que está pasando, y que estos diálogos no solo se den cuando viene una nota en el cuaderno, que se den lo cotidiano, porque si no estamos, como digo, potenciando algo que queremos que se extinga. Siortza, este diálogo desde luego es una de las pautas que te queríamos pedir, ¿no? Aquí en Graffiti ya hemos hablado de los refuerzos positivos, pero ¿cómo podemos gestionar las malas conductas con niños y niñas? Y ya pasamos a hablar en breve a la adolescencia. Vale, es importante primero tener claro cuáles son esas actitudes que queremos y que no queremos tener en casa. Si es una familia pues de 2 adultos, por ejemplo, sí que tienen que estar a una. Esto es súper importante y no me canso de repetirlo porque no pueden hacer un equipo que esté con una escisión en el centro, no, tienen que estar a una en decir cuáles son las normas independientemente si le pregunta a ama, si le pregunta a la otra ama o a quien sea que le pregunte. Es importante también que, como digo, que las normas sean claras, que se crea una buena escucha con los peques de esto no lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo, preguntar y motivarle en que se comunique, ¿no? Cuando dices, pues, te estás portando mal, veo que te has comportado de esta manera, cuéntame qué es lo que está pasando, pues intentar dialogar, que nos está fallando mucho el que hoy día no estamos dialogando y como digo, muchas veces ya entramos en monólogos por falta de tiempo, por lo que quiera que sea, y claro que sí, crear una empatía. Con todo esto y muchísimo amor. Y con todo esto, unas normas que estén claras, que sean evidentes, que sean siempre las mismas. No vamos a cambiar las normas, depende del día. Y si cambiamos depende del día, lo explicamos. Porque si no, no saben y lo van a intentar y dicen, bueno, si ayer lo pedí 4 veces y al cuarto no, fue un sí, pues al día siguiente igual lo sigo intentando, ¿no? Entonces, que algo sea siempre lo más parecido posible de un día para otro. Los mensajes tienen que ser coherentes y crear, por supuesto, un clima de cariño y respeto, que lo que estamos es haciéndole un favor, enseñándole unas normas, y no todo lo contrario, que muchos amachos me encuentro también, digo machos porque son principalmente, bueno, también hay tas, el que dicen es que yo le veo llorar y me da mucha pena, ¿no? Y entonces lo que quiero es que no llore, no, tenemos que entender que el llanto es algo necesario para que crezca de una manera saludable. Siortza, también se dan conductas agresivas, tanto en la infancia y en la adolescencia, donde la cosa puede ir muy a mayores también. Sí, claro, estas pautas cuando de peques no las hemos encauzado bien, ¿no? Esto que dicen que el árbol hay que intentar canalizarlo bien cuando es pequeñito, porque luego es más complicado. Una técnica muy sencilla, sí que comento para cuando son peques, que no nos valen ya para cuando son adultos, pero cuando son peques sí. Con el tema de la agresividad, sí que es verdad que pueden sentir esa rabia y les apetece sacar el enfado y les tenemos que enseñar, bueno, pues que el enfado está ahí, que es normal que quiera canalizarse, pero enseñar
darle maneras de cómo hacerlo. Hay una técnica que se llama la técnica de la tortuga, que funciona muy bien, que es enseñarle a los peques pues que contarle un cuento, hay un cuento que lo pueden investigar por ahí, que es una tortuga que cuando estaba mal y se agobiaba mucho, pues se metía para adentro y entonces, porque la tortuga sabia le explicó que tenemos un caparazón que nos protege cuando no nos estamos encontrando bien. Cuando un peque no se está encontrando bien, porque se enfada mucho y porque lo que le apetece es, en ese momento, animarle a que cierre los ojos, que pegue bien los brazos a lo largo del cuerpo y que esté ahí un ratín pensando que está protegido en su caparazón, hasta que poco a poco esa rabia se vaya calmando también y consiga así autorregularse. Esta técnica de la tortuga es muy sencilla y muy recomendable. Vale, y ya si pasamos a la adolescencia, Siorcha, claro, una cosa también es gestionar todo el tema de la agresividad. Hablamos de comunicación, de escucha, de diálogo, y es diferente el diálogo, desde luego, con una persona adolescente al que tenemos con un niño, con una niña. Claro, aquí tenemos que ver también qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hay veces que lo que está pasando es que esta persona adolescente puede estar teniendo, pues, esto que se le llama hoy día el trastorno negativista desafiante, puede tener un trastorno disocial, puede ser un TDAH, que hoy día lo escuchamos tanto y que le esté costando controlar los impulsos, ¿no? En cualquier caso, si vemos que la situación se está desbordando, yo aquí sí que recomiendo que pidan ayuda. Hoy día hay un montón de servicios que pueden echar una mano a las madres y los padres que están agobiados con los adolescentes. Es verdad que la comunicación tiene que ser directa. Esto es igual que cuando son peques, tiene que ser concisa, tiene que ser clara y se tiene que saber muy bien cuál es la consecuencia de eso, ¿no? Porque dices, no, es que a mí me molesta porque mi hija me trata fatal y porque rompe todo. Bueno, pero si yo al día siguiente le estoy consintiendo que salga a la calle, que venga cuando quiera, no lo estoy haciendo bien. Entonces, ver en qué vamos a poner unas normas un poquito más rígidas que no las estamos poniendo. Es verdad que en la adolescencia muchas personas adultas quieren entrar en el mundo adolescente, ¿no? Esa etapa vital de la vida, bueno, como otras muchas. Habrá que dejar un espacio también, ¿no?, a las personas adolescentes. Claro, y tienen que entender también que ya no son sus únicos referentes, así como cuando los peques sus referentes son los gurasos o los familiares que tienen adultos alrededor, cuando ya están en la adolescencia sus referentes van a ser otras personas y esto también se lo tienen que gestionar, es decir, no pueden, posiblemente no van a estar tan presentes como estaban antes y tiene que ser así, siempre que las normas de casa se respeten y en casa sí que es importante que haya unas normas y que las normas no las pongan los peques ni los adolescentes, porque si no, es como si los peques no tienen a alguien que les mande porque los padres son colegas, están quedando huérfanos y esto no es positivo. Claro, toda la educación tampoco, no hay que dejarla, ¿no?, en manos de los centros de enseñanza, ¿no? Muchas veces de allí llegan también quejas, ¿no?, de la permisividad, ¿no?, que se trae de casa, etc. Claro, y de hecho dicen, ojo, esto se escucha mucho, ¿no? Dicen, bueno, es que mi hijo o mi hija no sabe comer, pero ya aprenderá en el comedor. Bueno, lo suyo es que aprendan en casa y que se les enseñen las buenas pautas en casa y el cole al final va a ser un refuerzo, pero es verdad que la educación debería estar principalmente en los hogares. ¿Tenemos alguna consulta en el WhatsApp de Radio Euskadi en el 688-840-840, Xavi? Precisamente nos hablan de educación. Si la forma de educar de un adulto no le gusta al otro adulto, ¿qué ocurre? Claro, pues aquí lo que ocurre generalmente es que traen muchos problemas de pareja y de hecho muchas de las separaciones que estamos viendo hoy día tienen que ver con modelos educativos muy diferentes, ¿no? Aquí se puede decidir si la pareja pesa más y hacer cómo vamos a hacer para hacer la mejor educación, porque incluso aunque estas personas se separasen, lo ideal, el favor, se lo hacemos a la criatura cuando intentamos hacer de una manera más equilibrada posible entre los adultos y no que uno te da todo y el otro no te da nada, uno te quiere comprar con dinero y el otro, esto es un caos y no les estamos haciendo ningún favor. Entonces, lo ideal sería, como digo, mucha comunicación entre los adultos y decir, bueno, ¿cómo podemos encontrar el término medio, ¿no? Para ti es muy necesario ser muy permisiva, para mí es necesario ser muy autoritario, vamos a ver cómo hacemos un equipo más colaborador para que rememos en la misma dirección y que sea más positivo, sobre todo por los peques que están creciendo. Sí, Orcha, por lo que hablabas antes, de que hay un montón de servicios dedicados a ayudar a adolescentes y a las personas que los educan, hay muchos casos de problemas de comportamiento en la adolescencia comparado con otras épocas. Sí, de hecho cada vez se crean más servicios, incluso se están creando centros para ayudar con los jóvenes que están teniendo también violencias filioparentales. Todo esto está subiendo un montón y está subiendo pues porque, bueno, pues yo creo que porque veníamos de unos modelos diferentes, no queríamos hacerlo igual, entonces pues nos hemos pasado al otro extremo, ¿no? Que lo vemos también pues con dejar o no dejar dormir a los peques, que dices, bueno, cuando llora tu bebé tienes que atenderle sí o no, y vino el método Stibel y decía, no, déjale que llore todo lo que quiere, y ahora estamos viendo que esto tampoco ha sido bueno,
humano, ¿no? Entonces, en el término medio siempre está la virtud. No podemos no poner límites porque necesitan, para estructurar sus cabezas y para ser niñas y niños felices, necesitan límites marcados, y tampoco tenemos que ser rígidos donde no haya una comunicación, porque eso también genera inseguridad, ¿no? Entonces, es verdad que esto está subiendo, y está subiendo, bueno, pues porque muchas cosas las hemos delegado a los centros educativos. Hoy ya lo estamos delegando también a que las tablets sean las que educan, y aquí nos estamos equivocando. Desde luego yo sí que me quedo, ¿no? Sí, Orcha, con todo lo comentado una vez más, con la comunicación, el diálogo, por supuesto, pero también con ese estilo educativo cooperativo, ¿no? Eso sería lo ideal, mucha negociación, hablar y negociar lo que consideramos que es importante, y las normas que vayan a ser rígidas y que creamos que sean intocables, esas sí que les tenemos que enseñar a que las respeten. Orcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus cada martes en Graffiti. Aquí la semana pasada nos ponía como psicotarea que coordinásemos nuestros pasos con nuestra respiración, que caminásemos despacio, sí, por lo menos coordinados con nuestro interior. Xavi, perdona que te haga esta pregunta íntima en antena, ¿lo has hecho? De la redacción aquí. Marisa, ¿tú has llevado a cabo la psicotarea que nos planteaba Orcha la pasada semana? No he tenido tiempo. ¿Ves, Orcha, cómo está la... corriendo toda la vida? Claro. ¿Ves cómo está la cosa? Pero desde luego ahí sí que estaba la finalidad, ¿no? De la idea es buena, ¿eh? Pararnos un poquito a pensar, podemos aprovechar además cualquier momento del día, ¿no? Sí. El de cuando vamos a hacer las compras o cuando venimos a trabajar, por ejemplo. Cualquier momento, sí, sí. Y que muchas veces vamos tan corriendo que no somos conscientes ni de que caminamos, parece que vamos volando por la vida. Entonces, si nos ha quedado pendiente para la semana que viene. Sí, parece que al equipo de Graffiti le ha No quedado caduca, pendiente. Eso no caduca. Eso no caduca, y tanto. ¿Cuál es la psicotarea para la próxima semana, Orcha? Vale, propongo hacer la casa de los deseos eróticos. Esto va a ser que nos imaginamos cómo son nuestros deseos, y vamos a imaginar qué deseos pondríamos en la entrada, cuáles son esos deseos que comunicamos y que todo el mundo sabe que son nuestros deseos eróticos, cuáles son esos deseos que tenemos un poquito más escondidos y solo en algún momento hemos dado así una pincelada de que también me apetecería esto, y cuáles son aquellos deseos que los tenemos un poco como en el trastero, escondidos, que casi no los hemos mirado así de refilón, y ser consciente de cuáles son todos estos deseos que construyen nuestras casas de los deseos eróticos. ¿Los escribimos o cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que lo ideal sería escribirlos. Vale, hecho. Dibujar nuestra casa. Vale, pues dibujamos esa casa, la pintamos, la dibujamos, Sí. Creamos un poema o incluso un cuento erótico, que sé que te gustan Sí. también. Ahora llega el momento de nuestra cuestión diaria. Esta semana ponemos en juego un forfait para esquiar en Grand Tourmalet, en el Pirineo francés. Marisa, sé buena. ¿Cuál es la pregunta, la cuestión? De buena, nada. Voy a ser mala, malísima, siguiendo el hilo de Orcha Carranza. Como lo era de pequeña también, porque ¿quién no ha sido un poco trasto en la infancia? ¿Qué travesuras hacíais de pequeños, de pequeñas? ¿Cuál es la más gorda que liasteis? Respuestas en nuestro WhatsApp, el 688-840-840. Al término de Graffiti, elegimos una de ellas, la que optará a ese forfait para esquiar en Grand Tourmalet, sorteo que haremos el viernes. Orcha, ¿tú has sido trasto de chiqui? Era súper formal, solo me viene una cuando robé un peluche. ¡Oh! Sí, no me diera mucho que se me salía las orejas. ¡Ay! Y te pillaron además. Sí, me pillaron. Vale. Claro, que eso que decíamos, ¿no? Las travesuras tampoco están fuera de lugar, ¿no? No, y es necesario para ir aprendiendo. Tampoco habrá que alentarlas, ¿no? De, No. venga, roba el peluche, No, pero... no. Ya vienen de serie. Ya vienen de ese... Miedo me Es da. muy interesante, y si tienes algún libro sobre esto. Os Sobre pregunta, el tema. pero si puedes proponer algún libro. Uno así rápido que me gusta a mí mucho, Un niño feliz se llama, es un clásico de toda la vida, me parece un libro muy bueno. Un niño feliz. El niño feliz. El niño El feliz. niño, un niño. Bueno, un niño feliz. Felices nos hace Orcha Carranza cada martes en Graffiti. Hasta una instancia, Orcha. Un besito. Agur. Agur.